Hola, nosotros somos alumnos de la Universidad Andina del Cusco de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental. Estamos cursando el 7º semestre. Este curso que estamos llevando es el curso de Manejos y Conservación de Suelos a cargo del docente Teodoro Guarguachipani. Quien les habla, Rosario del Pilar Callañaupa Borda. Mi nombre es Luz Alejandra Ramos Gutiérrez. Mi nombre es Yanira Coronel Medrano. Mi nombre es Vanessa Turán Herrera. Carla Mana Pasa Condori. Mi nombre es Liz Giovanna Huancachil. El campo de estabilidad de taludes o laderas estudia la posible estabilidad y estabilidad a la hora de realizar un proyecto u obra de ingeniería. Hay dos tipos de pendientes, una es de roca y otra es de tierra. Definición de movimientos de laderas. Los movimientos de pendientes son un proceso del cambio del paisaje porque provocan el desplazamiento de diferentes volúmenes de roca y suelo. Los movimientos de laderas también juegan un papel importante en las sucesivas etapas de la meteorización, porque juegan un papel fundamental en el proceso global de erosión-sedimentación. Factores principales en los movimientos de ladera. Pueden tener orígenes naturales, como también provocadas por el hombre. Entre las causas naturales está la erosión, que provoca el desgaste natural de las rocas y del suelo. También la humedad de la tierra, que es provocada por el aumento de las lluvias, los terremotos, las erupciones volcánicas, la acción de la gravedad, entre otros. Y entre las causas antropogénicas causadas por el hombre están como construir carreteras, cortar absolutamente las taludes, interrumpir drenajes y la deforestación de laderas, provocando así la ausencia de vegetación, ya que la vegetación trata de absorber el agua de las lluvias y evita la escorrentía. Todo esto provoca el movimiento de laderas y consigo arrastrar arena, limo, arcilla y otros minerales. Clasificación de movimientos de ladera. Los movimientos de ladera también son llamados movimientos en masa, procesos gravitacionales, procesos de inestabilidad de laderas o desplazamientos, aunque este último término está mal utilizado dado que nos referimos a un tipo de movimiento de ladera. Los aspectos a considerar para su clasificación son los siguientes: velocidad, edad o tipo de movimiento, grado de actividad, causas desencadenantes y tipo, tamaño y morfología del material desplazado. La clasificación de movimientos de ladera más utilizada es la de Barnes de 1978, la cual considera dos parámetros fundamentales: el tipo de movimiento, que pueden ser caídas, vuelcos, desplazamientos, y el tipo de material desplazado, que pueden ser suelos, rocas o derrubios. Comencemos con la clasificación. Los movimientos de caída pueden ser de dos tipos: desprendimientos o vuelcos. Los desprendimientos tienen lugar cuando una porción de la ladera se desprende a lo largo de una superficie, donde el desplazamiento es escaso o nulo. Y los fragmentos descienden en caída libre hasta llegar al pie de la ladera, donde se pueden fragmentar o experimentar movimientos de rodadura o rebote. Son movimientos extremadamente rápidos. Los vuelcos consisten en la rotación en torno a un eje horizontal de material tipo suelo, roca o derrubio hacia una zona libre, donde el material que se separa de la ladera puede fragmentarse, rodar o rebotar. La velocidad de este movimiento puede variar entre extremadamente rápido a miles de años. Los desplazamientos también son de dos tipos: rotacionales y translacionales. Los rotacionales son movimientos de rotación en torno a un eje horizontal paralelo a la superficie de la ladera, donde el material desplazado no sufre deformaciones internas. Los translacionales se producen a lo largo de superficies planas o ligeramente onduladas y son causados por fallos. La expansión lateral son movimientos favorecidos por materiales incompetentes que están debajo de materiales competentes, lo que produce desplazamientos laterales y fragmentación en bloques más pequeños. Los procesos de flujo presentan una deformación continua y irreversible del material, el cual se comporta como una masa viscosa cuyo movimiento intergranular predomina a través de una superficie de ruptura. Hay tres variaciones: rotaciones de suelos, flujos de derrubios y flujos húmedos de tierra. Y los movimientos complejos, que presentan características de varios tipos de movimientos y cuyo movimiento se varía a lo largo de su desplazamiento a ladera abajo. Estabilidad de laderas. El objetivo principal de un estudio de estabilidad de taludes o laderas es diseñar medidas de prevención, control, remediación o estabilización para reducir los niveles de amenaza y riesgo. Se entiende por estabilidad de laderas a la seguridad de una masa de tierra contra la falla o movimiento, y a un talud se le conoce a cualquier superficie inclinada respecto al horizontal que hayan de adoptar permanentemente las estructuras de tierra. La inestabilidad de laderas se puede producir por un desnivel que tiene lugar por diversas razones. Una de ellas pueden ser las razones geológicas que se dan en laderas posiblemente inestables, acusadas estratificación, meteorización, etc.
Es la variación del nivel freático, que se da en situaciones estacionales u obras realizadas por el hombre. Tipos de inestabilidad de laderas. Entre ellos tenemos lo que es el deslizamiento rotacional. Básicamente están asociados a suelos cohesivos. Su zona de ruptura básicamente es circular. Como podemos observar, también se puede dar en poca profundidad. Luego tenemos el deslizamiento planar. Usualmente estos suelos son gruesos y rocosos. Como podemos observar en la imagen, su zona de ruptura es poca profunda. Flujos de detritos y barros. Estos suelos son muy saturados, puede generarse en laderas y quebradas y su comportamiento como fluido es viscosa. Luego tenemos los desprendimientos o desplomes, que son movimientos de inestabilidad producidos por falta de apoyo, englobando una escasa cantidad de terreno. Corrimientos. Un tipo particular de corrimientos de tierra son los deslizamientos, que se producen cuando una gran masa de terreno o zona inestable desliza con respecto a una zona estable, a través de una superficie o franja de terreno de pequeño espesor. Estos tipos de corrimientos son ingenierilmente vitales, sin embargo, los siguientes no lo son. Por ejemplo, tenemos lo que es un flujo de arcilla que se produce en zonas muy lluviosas, afectando a zonas muy grandes. Y los terrenos arcillosos, al entrar en contacto con el agua, se comportan como si alcanzasen el límite del líquido y se mueven de manera más lenta que los deslizamientos que se dan en pequeñas pendientes pero en gran cantidad. Luego tenemos lo que es la licuefacción, que se da en zonas arenosas, limosas, saturadas o en arenas muy finas, redondeadas. Aceptación. Este es un movimiento muy lento que se da en capas superiores de laderas arcillosas de en torno a 50 centímetros de espesor. Factores que producen fallas de estabilidad y deslizamientos. Los deslizamientos en taludes ocurren de muchas maneras y existen cierto grado de incertidumbre en su previsión. Sin embargo, conocer los deslizamientos que han ocurrido en el área de interés constituyen un buen punto para la detención y evaluación de potenciales deslizamientos futuros. También resulta muy difícil establecer las causas de los deslizamientos, pero se mencionan algunos de los procesos constructivos y comúnmente causan más problemas. Tenemos 1. Modificación de las condiciones naturales del flujo interno del agua al colocar rellenos o hacer excavaciones. 2. Sobrecarga de los estratos débiles por relleno, hay veces de desperdicios. 3. Sobrecarga de terreno con planos de estratificación desfavorables por relleno. 4. Remoción por corte de algún estrato delgado de materia permeable que funciona como un manto natural drenante de estratos de arcillas suaves. 5. Aumento de presión de filtración u orientación desfavorable de esfuerzos de filtración al producir cambios en la dirección del flujo interno del agua por haber practicado o construido relleno. 6. Explosión de aire y agua por corte de arcillas duras fisuradas. 7. Remoción de capas superficiales de suelo por corte, lo que puede causar el deslizamiento de las capas del mismo estrato ladera arriba sobre mantos subyacentes del suelo más duro. 8. Incremento de carga hidrostática o niveles piezométricos bajo la superficie de una corte al cubrir la capa del mismo con una capa impermeable. En general, las causas de los deslizamientos pueden ser externas o internas. Las externas producen aumentos en los esfuerzos cortantes actuantes sin modificar la resistencia al esfuerzo cortante del material. Las internas son las que ocurren sin cambios en las condiciones exteriores del talud. Deben ligarse siempre a una disminución de la resistencia al esfuerzo cortante del suelo constitutivo. Métodos mecánicos para corregir las fallas en taludes. Métodos de inclusión. Consiste en el forzamiento de zonas inclinadas del suelo roca. En estos casos, la aplicación del método disminuye solo el peligro. Métodos de excavación. Este método va desde excavaciones menores solo en la cabeza de falla hasta la remoción total del material inestable. Abatimientos de los taludes. Correctivo ligado a los métodos más socorridos para el mejoramiento de las condiciones de la estabilidad de los taludes es un método a
Deslizamiento. Bermas y escalonamientos. El escalonamiento constituye una solución similar a las bermas. El escalonamiento cumple con la función de detener pequeños derrumbes. Empleos de materiales ligeros. Esta solución es aplicable únicamente a terraplenes y solo eficiente sobre suelos puramente cohesivos. La consolidación previa de suelos comprensibles. Esta solución es a base de precarga. La consolidación previa del terreno de cimentación se puede lograr por alguno de los otros métodos mencionados. Empleo de materiales estabilizantes. Es un aspecto de esta solución, es el añadir al suelo alguna sustancia que mejore sus características de resistencia. Pilotes, estos sirven para colocarse cuando hay un derrumbe. Empleo de contrapesos al pie de la falla. El método consiste en colocar un peso suficiente del suelo o roca en la zona apropiada al pie de la falla. Los anclajes consisten en cables de acero unidos y sólidamente ligados a la estructura de retención. Algunos problemas muy importantes de la estabilidad de taludes y laderas. Por último tenemos manejo de vegetación. Este método consiste en la prevención y correctivo de fallas por erosión, los movimientos de tierra que acompañan a la construcción de cortes y terraplenes. Refuerzos con geosintéticos. En muchos casos, las propiedades geomecánicas de los suelos no satisfacen las características deseables para diferentes aplicaciones, requiriendo de diferentes procesos y tratamientos especiales para modificar su comportamiento a las condiciones deseadas. Los geosintéticos complementan las falencias que presentan los materiales térreos, permitiendo obtener excelentes ventajas técnicas y económicas en la construcción de muros en suelo reforzado, taludes reforzados, terraplenes sobre suelos blandos, sistemas de subdrenaje, etc. Los suelos, al igual que el concreto, presentan una buena resistencia a la compresión, pero son deficientes cuando se trata de asumir esfuerzos de tracción. Por tal motivo, cuando los suelos son combinados con elementos que sean capaces de absorber esfuerzos de tracción, como son los geotextiles, se pueden lograr estructuras de suelo reforzadas. Muros de contención reforzados con geosintéticos. Se considera muro de contención aquella estructura cuyo paramento exterior tiene una inclinación superior a los 70 grados. La misión principal en este tipo de estructura es la de aguantar las presiones laterales originadas por el empuje del terreno. Los muros de contención reforzados con geosintéticos se han convertido mundialmente en una alternativa de construcción frente a los muros de concreto reforzado y a los terraplenes conformados de forma natural, principalmente cuando hay deficiencias en la capacidad portante del suelo de fundación o cuando las condiciones geométricas en la sección de la vía no permiten que las zonas de relleno sean realizadas a un ángulo igual o menor al de reposo natural del suelo de relleno. Taludes reforzados con geosintéticos. El refuerzo con geosintéticos puede ser usado para mejorar la estabilidad de los taludes y terraplenes, haciendo posible su construcción con ángulos más pronunciados. Los taludes reforzados son estructuras las cuales presentan dos importantes diferencias con respecto a los muros en suelo reforzado. La primera de ellas es la inclinación del relleno con respecto a la horizontal, la cual es inferior a 70 grados. Y la segunda diferencia es el modelo de superficie de falla que se asume para efectos de diseño de refuerzo, la cual es de geometría circular, según modelos de falla como Coulomb, Bishop circular y Jambu circular. Mientras que el modelo de superficie de falla que se asume cuando se diseñan muros en el suelo reforzado es el modelo de cuña de falla Rankine. Metodología de diseño. Se basa en que se asume que en la estructura no se presentan presiones hidrostáticas y que la superficie de falla activa es una superficie plana definida por la metodología de Rankine. Se trata la estabilidad interna para determinar el espaciamiento entre geosintéticos, la longitud del geosintético y la distancia del traslape. Se investiga la estabilidad externa contra el volteo, deslizamiento y falla de la fundación y se verifica o modifica el diseño interno acorde con esto. Se tratan consideraciones misceláneas incluyendo detalles de la cara del muro. Diseño de la cara del talud. La construcción mediante refuerzo con geosintético da la posibilidad de escoger entre distintos diseños de la cara del muro según las exigencias técnicas y estéticas que se quieran alcanzar. El éxito en la construcción de un muro reforzado con geosintético depende en gran medida del tipo de paramento escogido. Dicho paramento puede ir instalándose conforme avanza la construcción del muro mediante la unión del geosintético o a los elementos constitutivos de la cara del muro.